Bueno, pues esta noche voy a estar por aquí. Esta noche sí sabía de lo que íbamos a hablar. De hecho, los jóvenes me han pedido algo en concreto. Pero esta tarde no. Entonces yo hasta que no he estado aquí, hemos empezado con la adoración. Tremendo. No sabía lo que ministrar. Siempre es verdad que venimos con algo en el corazón y el Señor no ha cambiado el sentir, así que hoy quisiera hablarles por unos momentos acerca de la expresión de amor más grande, a mi juicio, que el Señor ha dicho a su iglesia. La mayor expresión de amor a la iglesia. Y verán, no estoy diciendo la mayor expresión de Dios al mundo, sino la mayor expresión de amor de Dios hacia su iglesia. Verán, yo voy a hablar, no quiero que nadie responda. Si yo hiciera una encuesta ahora y dijera, voy a predicar acerca de un texto que lo escribió un hombre llamado Juan, que lo dejó reflejado en el capítulo 3, en el verso 16, y tiene que ver con el amor. Si yo hiciera una encuesta, seguramente el 90%, el 99%, dejamos el 1 por las dudas, todos estamos pensando en Juan, capítulo 3 y verso 16. Y sin duda es una gran manifestación del amor de Dios. Pero verán, dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Juan 3:16 refleja el amor de Dios al mundo entero. Pero verán, yo voy a ministrar hoy acerca de una expresión de amor que también la escribió Juan, también la dejó en el capítulo 3 de un libro suyo, y concretamente también en el verso 16. Y hoy yo quiero, con esta palabra, con esta enseñanza, romper con un paradigma que hay acerca de este texto. Un texto que cuando yo lo leo, allí donde el Señor me permite ministrarlo, la reacción siempre es evidente. Es un texto que causa nerviosismo. Un texto que quizá incomoda un poco. Un texto que de pronto se enciende una alerta en nuestro interior. Cuidado, ya verás. Pero verán, lejos de la realidad, de la leyenda urbana que se ha creado alrededor de este texto, van a ver el misterio de amor que hay detrás de estas palabras. Amén. Yo voy a leer y no quiero que nadie se marche. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Necesito música para que reciban esta palabra. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, discúlpenme la expresión, leo la bendita palabra del Señor, te vomitaré de mi boca. Amén. Muchas veces cuando se lee simplemente el texto nos ponemos en alerta y decimos, pues no, nos va a hablar de los tibios hoy, vaya paliza nos van a dar. Quizá podemos pensar, o el ministro que va a predicar ha venido nervioso y quiere pagarla hoy con la iglesia, ya verás, nos va a mandar a todos al infierno. Ya verás, los tibios. Y vemos este texto como algo duro, como una palabra de exhortación que oigan. Una cosa es exhortar y otra muy diferente es insultar. Muy bien. Y otra muy distinta es gritar. A veces creemos que una palabra de exhortación tiene que ver con algo que, con una palabra muy fuerte y que la diga a voces. Pero la palabra exhortación, el significado es corregir a alguien tan cerca que únicamente lo escuche la persona que estás corrigiendo. Es acercarte a su lado y decirle, no lo hagas. Eso es exhortación. Y verán, antes de yo
leeros el pasaje. Mire, para entender Biblia, únicamente necesitas Biblia. Amén. Yo, bueno, a mí me encantan los libros, yo soy amigo de los libros, a mí me encantan. Yo prefiero pasar 3 horas en una biblioteca leyendo que, qué sé yo, discúlpenme los hábitos, en casa viendo la televisión. Yo prefiero estar leyendo. Yo soy amigo de los libros. No ofenden a nadie, no. Soy amigo de los libros. Para entender Biblia, únicamente basta Biblia. Yo eso de 5 pasos para llegar a Dios, 14 pasos de cómo orar, 27 pasos de cómo... Yo respeto todas las opiniones, pero mira, el que quiere entender doctrina Biblia, basta la Biblia. ¿De acuerdo? Ahora bien, para enriquecer el conocimiento, a veces necesitas tomar de fuentes distintas. Verán, el libro de Apocalipsis es un libro que la gente tiene miedo a leerlo. Bueno, esto es algo que el diablo ha intentado hacer a la gente, porque la Biblia dice: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. O sea, yo no sé por qué Apocalipsis causa miedo cuando en el principio ya dice que el que lo lee y lo escucha, y más aún el que lo estudia, se vuelve alguien feliz, bienaventurado. Pero el diablo ha creado un temor acerca de este libro. Para entender el mensaje a las iglesias podemos entenderla de 2 maneras. Podemos usar únicamente la Biblia y leerlo así, está bien, sería correcto. Pero si quieres enriquecer, mire, hay textos que no necesitan más allá. Juan 3:16 no necesita más estudios. El amor de Dios no lo ha encerrado en un misterio. El amor de Dios lo entiende un niño que no ha estudiado. El amor de Dios es algo que Dios ha abierto a todo el mundo sin necesidad de que estudie, pero hay ciertos misterios que Dios ha escondido. Y verán, el mensaje a las iglesias, a menos que no sepamos quién lo escribió, a quién se lo escribió, por qué se lo escribió, en qué mundo vivían los destinatarios, bajo qué tiempo, bajo qué gobierno, bajo qué leyes. Cuando nosotros profundizamos en las Sagradas Escrituras, entendemos mejor ciertos pasajes, y uno de ellos es este. Verán, esto se lo dice Dios a la iglesia en Laodicea. La iglesia no se llamaba Laodicea, era la ciudad, se llamaba Laodicea, pero allí había una iglesia. Por eso yo he dicho, me alegro de estar con la iglesia de Dios en Pan Bendito. La iglesia no se llama Pan Bendito, está en Pan Bendito. Amén. 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 Pues bien, aquí es lo mismo. O sea, la iglesia de Filadelfia no existe. Había una iglesia en Filadelfia. Había una iglesia en Tiatira. Había una iglesia en Pérgamo. Pues también había una iglesia en Laodicea. Ahora bien, Dios escribe un mensaje, Dios encierra un misterio escogiendo a 7 iglesias del Asia Menor. En el Asia Menor no solamente había 7 iglesias, había más. Colosas pertenecía al Asia Menor, había muchas más, pero Dios escoge a 7 y de esas 7 Dios encierra ahí un mensaje que servirá para la iglesia a través de los tiempos. Se dice que en la iglesia de Laodicea es la única iglesia a la cual Dios no resalta ninguna virtud. Ahora, para entenderlo, primeramente tenemos que preguntarnos en qué Laodicea se encontraba una iglesia, porque en tiempos de Juan ya había habido por lo menos 6. Que una ciudad se llamaba Laodicea era algo común. Se repetían los nombres. ¿Por qué? Porque Laodicea recordaba el nombre de una mujer. Normalmente los gobernantes que fundaban ciudades les ponían el nombre de las esposas. En este caso, Laodicea de Lico, que era donde se encontraba la iglesia de Cristo, fue fundada 250 años antes de Cristo. Dicen los historiadores por un tal Antíoco de Siria. Dice que la levantó y la embelleció de tal manera que era una ciudad hermosa. Y la llamó Laodicea en honor a su mujer.
Embelleció la ciudad y dijo: voy a ponerla, la Odisea, en honor a ti. Es un gesto de amor que yo hago hacia ti. Luego, oye, su mujer le recompensaría envenenándole. La historia cuenta que Antíoco de Siria fue envenenado por su mujer, pero la ciudad se quedó con su nombre. La Odisea era al menos 4 cosas. Número 1, el historiador Tácito la llamó la ciudad verdaderamente distinguida. Era una ciudad distinguida. ¿Qué era la Odisea? Hablamos de la ciudad, ¿vale? Para que vean dónde es que estaba una iglesia. Número 1, la Odisea era un centro financiero. La llamaban a la Odisea la ciudad de banqueros. Era una de las primeras, si no fue la primera, en crear su propia moneda. Si alguien necesitaba un préstamo, ellos inventaron el préstamo. Si alguien necesitaba dinero, podía bien pedir dinero al gobierno de la Odisea. Ellos luego cobraban intereses. Eran tan sumamente ricos el gobierno de la Odisea que el mismo historiador Tácito escribió en sus memorias: en el año 61 después de Cristo, la ciudad de la Odisea fue destruida por un terremoto. Ahora, era tan importante la ciudad que Roma, cuando se enteró, envió emisarios. Tomar, les dieron dinero, les llenaron arcas, hizo al gobierno de la Odisea ofrecerles dinero. Cuando llegaron los emisarios y el gobierno de la Odisea les recibió, les dijeron: venimos de Roma, tenemos todo este dinero para que reconstruyáis la ciudad. ¿Y saben lo que les respondieron? Dadle las gracias a Roma, pero diles que no necesitamos dinero del exterior para embellecer de nuevo la ciudad. Eran tan ricos el gobierno de la Odisea que levantaron la ciudad más hermosa de como era antes. Una ciudad que no necesitaba dinero del exterior. Ahora, ¿cómo era tan rico el gobierno de la Odisea? Porque si número 1 era una ciudad de banqueros, número 2 era un centro de textil. ¿De dónde sacaban tanto dinero? Porque exportaban lana. Lo común era la ropa. La ropa se vendía. Bueno, pues en la Odisea había el tema del ganado se alimentaba de una manera especial. Por eso que la lana que producían aquellos animales era una lana buena. Se dice que tenían lana de todos los colores, pero tenían una que era especial. Una que no la tenía ninguna ciudad. Una que, según los historiadores, era la más famosa en Éfeso. Éfeso era la capital del Asia Menor, donde se formaban lo que hoy podríamos llamar los grandes mercadillos. Todo lo que querías encontrar, podías ir a Éfeso y lo encontrabas. Y cuando los vendedores de lana vendían, decían: tenemos lana, pero había una que decía: tenemos lana Trinita. O sea, tenía su marca propia. Era una lana negra, pero brillante. El único que producía esa lana era el gobierno de la Odisea. Y fueron ellos quien por primera vez encontramos una marca en una prenda. Ellos inventaron eso. Esta lana únicamente estaba al alcance de gente con dinero. Por eso eran tan ricos. Número 1, era un centro de textil. Número 2, un centro financiero. Número 3, el gobierno de la Odisea era un centro de medicina. Allí había lo que hoy podríamos llamar el hospital más grande de todo Asia. Y no era un hospital. Lo que era un templo. Un templo dedicado a un dios, al dios Esculapio, que es el dios de la curación o el dios de la sanidad para los griegos. Su símbolo es el de una farmacia. ¿Habéis visto una farmacia? Con una serpiente enrollada. Eso recuerda al dios griego de la curación. Era el mismo que estaba... El estanque de Bethesda estaba junto a un templo dedicado a ese dios. Por eso es que había multitud de enfermos alrededor. Pues en la Odisea había, para que lo entiendan, un estanque de Bethesda a lo grande. Y el gobierno de la Odisea vendía ahí
aguas curativas. De ahí se habían formado leyendas de aguas curativas que alargaban la vida, y allí se ponían un montón de enfermos, tenían sus tratamientos, pero a coste de un dinero muy grande. Fíjate si era importante en cuanto a la medicina, que los historiadores creen que Lucas se licenció en medicina en la Odisea. ¿Por qué? Porque de allí salían los mejores médicos. De hecho, allí hubo dos médicos de la antigua Grecia que fueron famosos. Uno de ellos se llamó Alejandro, que inventó un ungüento para el dolor de oídos, y otro, que tiene un nombre muy precioso, Leusis, dice que inventó el colirio para los ojos. No como el que hoy se vende en una farmacia, pero sí el primer colirio para los ojos lo inventaron en la Odisea. La ciudad era una belleza. El templo al dios de la curación. La calle principal que terminaba en el templo al dios Zeus, que según los griegos era el dios de los mortales, dice la historia que estaba pavimentada de oro. Los ladrillos estaban pavimentados de oro. ¿De dónde creen que viene del antiguo el pensamiento de las calles de oro? ¿De dónde creen que viene? Es que en Grecia solo entendían. Porque en dos ciudades había calles de oro. Una era la Odisea y la otra era Esmirna. Pero en la Odisea había una calle pavimentada de oro. O sea, hablamos de que la ciudad no era cualquiera. No era una ciudad en ruinas, era una ciudad verdaderamente distinguida. Pues allí había una iglesia. Ahora bien, el mensaje va dedicado a la iglesia. Pero miren si no se van a sorprender como yo. A la iglesia le dice: tú dices que eres rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice: pero no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Le dice más: yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego. Y ahora dice: y vestiduras blancas para vestirte. Le dice Dios: lava tus ojos con colirio para que veas. Ahora, conociendo yo la historia de la Odisea, yo le pregunto a Dios: ¿a quién le hablas? ¿A la iglesia o a la ciudad? Tú dices que eres rico. ¿Quién era rico? ¿La iglesia o era el gobierno? El gobierno. Compra vestiduras. ¿Quién importaba vestidos? ¿La iglesia o el gobierno? Era el gobierno. Lava tus ojos con colirio. ¿Quién inventó el colirio? La iglesia no. Un griego de allí que vivía. Entonces la pregunta es: ¿por qué es cuando yo leo el mensaje a la Odisea, parece ser que se lo dice Dios a toda la ciudad? Entonces yo tuve que pensar hasta que llegué a una conclusión. Dios miró su iglesia en la Odisea, y cuando quiso distinguir su iglesia de la ciudad entera, Dios no veía distinción. Y entonces en la Odisea había altares, estaba el templo a Zeus, había un hospital, había centros de medicina, escuelas de medicina, salían doctores, había banqueros y una iglesia. La iglesia no era la excepción en la ciudad. La iglesia era algo más que había entre ellos. Y cuando Dios mira a la Odisea dice: os habéis dejado influenciar tanto por el mundo que cuando os contemplo ya no veo diferencia entre vosotros y ellos. Habéis permitido tanto que el gobierno se meta en la iglesia, que cuando yo miro a mi iglesia ya no hay luz, ya es todo tinieblas. Por eso yo leo el mensaje y digo: pero Señor, se lo dices a la ciudad entera. Y Dios me diría: es que toda la ciudad ha apagado el fuego de mi iglesia. ¡Aleluya! Y viendo Dios el estado tan desastroso de aquella iglesia, Dios no se da por vencido jamás. ¡Aleluya! Y Dios comienza una operación de rescate. Bienvenidos a todos los perdidos, porque hoy comienza la operación rescate.
Y peor no podía estar una iglesia. Y Dios comienza una operación y empieza Dios a hacerle un examen, como un experto doctor. Y se acerca a Dios y le dice, escribe al ángel y dile, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Hasta aquí me están entendiendo todos? A ver. Número 1, Dios se presenta como el amén. Amén no es una simple palabra. Amén también es un título aplicado al Mesías. Aleluya. No puedo sentirme libre. Bueno, si es que, a ver, el amor se percibe. Si luego me equivoco, pues me corrigen, como siempre, me encaminan en el camino del Señor. Escuchen. Amén. Bueno, ustedes me conocen. Yo que sé los años que llevo ya predicando, de 10 años. Yo no recuerdo haber dicho una vez, digan amén, nunca. Yo no estoy en contra, pero yo no lo recuerdo. ¿Por qué? Yo entendí que amén se dice a lo que uno entiende y le edifica. Pero ahora entren conmigo en esta historia. Vengo yo aquí, que he venido hoy, hacía un montón que no venía, y resulta que todos saben que Elías ayer se encontró un móvil en el culto y lo robó. Y todo el mundo lo sabe. Sí, tú. Pero aún así, algo le ha movido a venir al culto. Y llego yo aquí, que no sé nada de lo ocurrido, y empiezo a predicar y empiezo a decir que los ladrones, porque no tenéis que robar, porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre por mucho que hubiera robado cuando Jehová salga al encuentro y le quite la vida? Ahora, claro, él recibe la palabra como una espada. El Espíritu Santo empieza a convencerle y él comienza a arrepentirse. Pero los oyentes que hay ahí, algunos no, pero hay algunos que dicen amén. Hay aménes como diciendo, esto es para ti, la paliza que te está dando Dios. Hay muchos amenes así, ¿verdad? Pues esos amenes es pecar en el culto escuchando la palabra. Cuando hay un amén producido de deja lo que es para ti, aún con el amén pecamos. ¡Qué bueno! Diga amén cuando digas es para mí. Necesitas orar. Amén, Señor. Porque necesito orar más. Aplíqueselo a usted. Amén es decir, le pongo a él por testigo. Y ahora él dice, fíjate, por eso es testigo, dice el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Saben ustedes por qué Dios es el testigo fiel y verdadero? Porque él no juzga por lo que le dicen. Ahora hay un juicio. El juez desconoce al acusado, lo desconoce, no sabe ni quién es. Y ahora viene y el fiscal le acusa y el abogado le defiende. Y el juez escucha y con lo que le dice determina culpable o inocente, pero no conoce al acusado. ¿Qué le ha movido a condenarlo o a salvarlo? Lo que le han dicho. Pero él es el testigo fiel porque no juzga por lo que le dicen. Él juzga por lo que ve. Por eso nunca juzgue a nadie por lo que le dicen. Juzgue por lo que usted vea. He aquí el testigo fiel y verdadero. Y dice, el principio de la creación de Dios. Esto tiene un porqué. Tenemos aquí, hacemos una aclaración, porque esta es la frase favorita para los arrianos o los testigos de Jehová, para fomentar de que Cristo fue creado. Pero aún en una de las revistas de los testigos de Jehová, la palabra ahí, principio, se interpreta como argei, tiene que ver con soberano, tiene que ver con gobernante, tiene que ver con todopoderoso. Aleluya. ¿Por qué el inicio del arreglo a la Odisea es aclarar esto? Van a ver por qué. A 9 kilómetros a la izquierda de la Odisea había otra iglesia ubicada en Colosas. En la iglesia de los colosenses, Pablo tuvo que lidiar con un problema. Habían entrado ciertos
que habían empezado a decir Cristo no es Dios. Y verán, esto no es que sea una falsa doctrina, es que más bien es una herejía, porque esto antecede al nacimiento de la iglesia. El primer problema con que se enfrentó, mira, la Biblia dice que por esta causa querían matar a Jesús. Dice, porque se decía ser el Hijo de Dios. Y decir el Hijo de Dios, dice la Escritura, era decir soy Dios. Entonces, Jesús en ciertas ocasiones se dijo que era Dios. Pero cuando resucita a Lázaro, Él demuestra lo que es. La Biblia dice que los fariseos querían matarlo porque se decía ser Dios. Pero cuando resucita a Lázaro, le quieren matar, dice, porque el pueblo se va con él. Fijaros, como dices que eres Dios, te queremos matar, pero cuando nos demuestras que lo eres, te queremos matar también. Porque si no te paramos, el pueblo se va contigo. O sea que los fariseos realmente estaban ciegos, no veían. Colosas habían entrado a esta herejía, y Pablo les escribe y él les dice, en él habita corporalmente toda plenitud, porque por él subsisten todas las cosas, por él fueron creadas. Y el primer capítulo les resuelve que Cristo es Dios. ¿Por qué os he citado Colosas? Porque lean el final de la carta de los colosenses. Y aquí voy a hablar un misterio. Dice la Biblia, les dice Pablo, cuando esta carta, Colosas, la leáis en la iglesia de los colosenses, la enrolláis, se la dais a un emisario y os vais a los hermanos en la Odisea y que la lean allí. Y ahora un misterio, dice, y la de la Odisea la traéis aquí y que la lean aquí. Un misterio, hubo una carta que Pablo escribió a la iglesia de la Odisea que se ha perdido. ¿Pero por qué compartes cartas? Porque ambos tenían el mismo problema. Habían dejado influenciarse por una herejía y ahí comenzó el decline espiritual. Cuando nos dejamos contaminar por ciertas enseñanzas, y en este tiempo no hay peor tiempo para las peores enseñanzas. La Biblia nunca cambia. Aleluya. Lo antiguo permanece para siempre. Amén. El Evangelio no hay que inventarse nada, porque el Evangelio es hermoso así como es. Amén. No necesita adornos, no necesita gatitos, no necesita ser maquillado. El Evangelio es hermoso tal como es. Aleluya. El Evangelio santo es puro. No hay que venderle nada a nadie. La santidad no es negociable. Y ellos se dejaron de influenciar por ciertas enseñanzas y entraron en tal decline que, fijaros, ¿sabes? Una de ellas era esta, pero número dos, ellos solucionaban todo con dinero. Había un problema en la iglesia, no pasa nada, dinero, porque verán, el dinero es una forma rápida de solucionar las cosas, no como ahora, no quiero que se malinterprete, el pastor ha pedido dinero por algo que hay que pagarle. Quiten eso. Pero ellos, cualquier problema, no que se le rompiera el tejado o arreglaran la iglesia, no. Cualquier otro problema lo solucionaban con dinero. Sí, señor. Vale. Cualquier otro problema, dinero. Incluso si tenían que sobornar, sobornaban, dinero. Y empezaban a solucionarlo todo con dinero. Por eso Dios le dice, tú dices que eres rico, pero yo te digo que eres pobre. Pan bendito, hay situaciones que el dinero no puede arreglar. ¿Verdad? Se dice que podrás comprar un bonito colchón, un colchón muy cómodo, pero el sueño no se puede comprar. Podrás comprar amigos temporales, pero la lealtad no la puedes comprar. Verán, yo dirijo un negocio hace 10 años. Bueno, dirijo dos, pero uno de ellos es económico. 10 años. Y en 10 años, y Dios es testigo,
nunca jamás me ha pedido cuentas. Nunca. O sea, imagínense 10 años, nunca me ha pedido cuentas. Gloria a Dios. Lo que yo le he dicho, estas son las cuentas. Y cuando se las he querido dar, a veces le he dicho, ¿quieres saber ya cómo va tu negocio? ¿Va bien? Venga, pues ya está. Yo no le robo, no porque me pague, porque la lealtad a mí no me la puede pagar. La lealtad no se paga, no se compra. Podrás comprar días tranquilos, me voy a relajarme días tranquilos, pero la paz, mis amados, no se compra. La paz se recibe de lo alto, no se compra. Y esto no quiero hablar porque luego tengo un sentir en mi corazón al final. Pero la Odisea no quería resolver todo con dinero y empezó a apagarse la luz poco a poco. ¿Qué siguieron? Pues siguieron en lo siguiente. Como ya no podían solucionarlo con dinero, fijaros, le dice, si compraras solo de mí, te comprarías, es que de verdad, y yo cuando lo leí, te comprarías vestiduras blancas para cubrirte. ¿Sabes? Mira, la Biblia no dice nada por decir. ¿Sabes por qué eran famosos? Por producir lana de todos los colores. Y la lana negra tenía su marca. ¿Sabes la única que no producían? La blanca. Imposible, no podían. Y Dios le dice, con todo tu dinero quieres conseguir una lana que no podéis conseguir. Pero sin embargo yo la tengo sin necesidad de dinero. Yo no sé dónde estás buscando la situación, pero quizás la estás buscando en sitios, pero la solución la tienes gratis. Lo que estás buscando, que es la pieza clave para su casa, la tiene el Señor. Amén. Mira, anoche, en una reunión de jóvenes, les puse la película esta de la cabaña, y hay una frase preciosa, y es que cuando él sale de tener una conversación con la sabiduría, él quiere andar sobre las aguas y se hunde. Y entonces él se sorprende porque antes la ha hecho y el que hace de Jesús le dice, eso a solas no funciona. Y conmigo te saldrá bien. ¿Y sabes lo que hacen? Empiezan a echar una carrera por encima de las aguas. La solución que estás buscando sin él no funciona. Se hunde. Pero él tiene una solución que te sorprenderá. Y claro, estaban descubiertos delante de Dios. Y le dice, mira, si vinieras a mí a pedir la solución, entonces el siguiente paso es que te laves tus ojos con colirio. Oye, decirle a una iglesia eso, que vive en una ciudad que ha inventado el colirio, estaba diciendo, los inventos de la ciudad no me sirven, porque aliviarán tu vista, pero no te darán visión. El mundo te da vista, pero la visión solamente te la da Dios. A veces estamos estancados y no sabemos cuál es la solución. Necesitamos la visión de Dios para salir de las circunstancias. Se habían dejado tanto contaminar que es cuando Dios le dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. ¿Sabes cómo entendió eso la Odisea? ¿Lo quieren saber? Se lo voy a decir. Ellos no lo entendieron como una ofensa, porque me he dejado un dato para el final. ¿Saben que habían piscinas termales que las vendían como aguas curativas? Miren cómo es Dios. La ciudad era multimillonaria, ¿verdad? No tenían agua propia. ¿Y cómo hacían para las piscinas termales y para el agua? A 9 kilómetros estaba Colosas. Dicen los historiadores que habían creado bioconductos que bombeaban el agua 9 kilómetros y los traían de Colosas a la ciudad de la Odisea. Era el agua fría, el que servía para beber. Pero ¿de dónde traían el agua caliente? A 8 kilómetros a la derecha estaba Hierápolis. Allí había volcanes y había piscinas calientes. El agua salía completamente ardiendo. Entonces bombeaban el agua 8 kilómetros y por un lado entraba el frío y por otro lado entraba el caliente. Eso se usaba en las piscinas termales. Y dice Plinio el Viejo, literalmente, y perdónenme la expresión,
¿Saben por qué había tantos enfermos? Había enfermos de estómago. Porque al beber el agua, perdónenme, vomitaban, tenían problemas de estómago. Es que resulta que durante 9 kilómetros habían sido contaminada ese agua, la gente lo bebía, le dañaba y lo expulsaba. Entonces, era algo común que el agua tibia hiciera daño. Cuando Dios le dice, ojalá fuera frío o caliente, porque si no te tengo que vomitar, le está diciendo, al igual que el agua os hace daño y tenéis que expulsarla, me estáis obligando a hacer algo que yo no quiero. Oigan, Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios se lleva muy mal con las doctrinas calvinistas. Porque si fuera por querer, Dios quiere que todos se salven y todos se salvan, y eso te lo aseguro. Pero a veces le obligamos a hacer algo que le duele en el alma. Y es que me hacéis tanto daño, le dice Dios a la Odisea, me habéis hecho tanto daño, que de la misma manera que no podéis retener el agua que bebéis en vuestro interior, me estáis obligando a hacer algo que yo no quiero, expulsaros. Pero analicen esta palabra. Eugenio, ¿y de dónde sacas que es una expresión de amor? Porque le dice, te vomitaré. Tiempo futuro. Le estaban haciendo daño. Mira, peor no puede estar una iglesia. Estaba en las peores circunstancias que pueda haber una iglesia. Y Dios en medio de ella, por eso es el que está en medio de los 7 candeleros de oro. Y Él en medio de la iglesia dice, a pesar del daño que me hacéis, todavía os estoy aguantando. No ha dicho, ya lo he hecho, lo estoy haciendo, dice, lo haré. El lo haré les está dando una oportunidad. Sí, Señor. El lo haré le está diciendo, a pesar del dolor, pero todavía hay tiempo. Porque te voy a decir algo que quizá no le han dicho. Ninguna de las iglesias del Apocalipsis es condenada. Todas Dios abre una oportunidad. Por eso termina diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Todavía, mira, estaba dentro, en medio de los 7 candeleros de oro, le habían echado. Y él en vez de irse, no, se quedó en la puerta. Como diciendo, he estado dentro, me habéis echado poco a poco, pero aún en la calle no me doy por vencido. Todavía se voltea, todavía sigue llamando, todavía hay oportunidad. Gloria a Dios. Por eso hoy comienza la operación rescate. Amén. Es que Eugenio, yo estoy muy mal. Si estás peor que la Odisea, bueno, pero si estás como ella, todavía él seguía aguantando. Aleluya. Por eso, a pesar de los pesares, podemos mantenernos fieles. ¿Por qué? Con esto termino, que era lo que quería. No quería irme sin decir esto. Verán, me he sorprendido cuando he entrado, cuando he visto la iglesia, porque he visto muchos hábitos, me he entristecido. Y verán, yo tenía esta palabra en mente. Y miren, a pesar de los pesares, podemos mantenernos fieles. Me dirás, Eugenio, no sabes ni lo que dices porque no sabes por dónde estoy pasando. Pero hay una cosa que entiendo, que esto rompe con toda lógica. Cuando alguien con hábitos entra aquí, entra con un vacío que ha dejado una persona visible. Para aliviar su dolor, quiere que alguien invisible, que no ven, llenen ese vacío. Vamos a ver si esto no es una locura. Voy a que alguien que no veo, Dios, llene el vacío que ha dejado alguien que he visto. Este chico no es normal. ¿Cómo es posible que en cualquier situación, incluso esa, Dios diga, espero de ti lo mejor? Porque Dios sabe que vamos a vivir situaciones que no entendemos. Hay problemas que palabras no te van a aliviar.
No existen respuestas rápidas que calmen el dolor. Incluso deberás vivir con él hasta el tiempo que Dios quiera quitar ese dolor. A veces dura años y a veces el Señor nos lleva con él, aprendiendo a vivir con ese dolor. Pero aún así Dios dice, como vas a vivir cosas que no entiendes y nadie te va a explicar esa situación, yo espero de ti lo mejor. Y yo le digo, ¿y cómo? Dice la Biblia, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a hacer una interpretación de esa palabra. Todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa, Todo entendimiento. es decir, no se entiende. Como Dios sabe que voy a vivir situaciones que no entiendo, para yo no perderme en mi dolor, para yo no abandonar aun cuando un ser querido se me va, Dios me ha dado una medicina, es una paz que tampoco entiendo. Llego aquí y empiezo a adorar y digo, ¿por qué yo amo a alguien No veo. que no veo? ¿Por qué no lloro? ¿Por qué no me quito la vida? ¿Por qué? ¿Por qué le sigo amando? ¿Por qué sigo manteniéndome? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Podemos dar lo mejor a Dios a pesar de los pesares. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios te ha dado algo, mira, qué maravilloso es Dios. Amén. Para situaciones que no entiendes, Dios tiene una paz que tampoco comprendes. Aleluya. Por eso, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo el estado, todavía hay solución. Podemos dar a Dios lo mejor. Esperanza, todavía hay solución. Juan bendito, gracias. ¿Habéis hecho sentir por el favor? Pastor. Bien.